Hola, queridos amigos, espero que estén muy bien. Estamos en esta serie de estudios bíblicos que hablan acerca de la historia del cristianismo. Hemos llegado ya a una etapa en que el cristianismo tiene que tener un libro sagrado, un libro que lleva lo central de las doctrinas cristianas para su enseñanza. Ese libro es la Biblia. Pero la Biblia no es un libro que sea un solo manuscrito, que sea de un solo autor. En la Biblia hay muchos autores y son 66 libros que fueron escritos en un periodo de cerca de 1000 años, los que se incorporaron dentro de la Biblia. Una pregunta que es lógica es ¿y por qué ciertos libros fueron considerados sagrados mientras que otros no? A esos libros que fueron considerados literatura sagrada se les conoce como libros canónicos. La palabra canónico viene de canon. Canon significa regla, es decir, son los libros reglamentarios que entran dentro de lo que es la literatura sagrada. Uno de los grandes cuestionamientos que se le hacen al cristianismo es justamente por qué consideró algunos libros y a otros los puso fuera. Y incluso algunos han dicho que en realidad se puso fuera a los libros legítimos, los que realmente debieran estar ahí. Por ejemplo, yo hace, ¿cuánto será? Varios años atrás, eh, me regalaron un libro que después hicieron película, que era el Código Da Vinci. Y yo leí el libro, entretenido, nada que decir, como literatura muy bueno. El libro decía que era de ciencia ficción, pero decía una parte del libro, el autor señalaba que todo lo que él mencionaba como datos históricos no eran ficticios. Y uno de los datos históricos que él mencionaba era que supuestamente los libros que la Biblia contenía habían sido elegidos aleatoriamente o más bien caprichosamente por los concilios en base a los intereses políticos y económicos de la gente que componía los concilios, y que lo que aparecía, digamos, en la Biblia no eran los verdaderos evangelios, por ejemplo. Y él decía que el verdadero evangelio era el de Felipe, que es un evangelio que es apócrifo, pseudopigráfico, y que ese evangelio era realmente el que debería aprenderse. Entonces ocupaba ese tipo de argumentos para atacar doctrinas cristianas esenciales, como por ejemplo la resurrección de Cristo o la deidad de Cristo. Obviamente para un cristiano que se maneja poco, que no conoce este tema, como fue mi caso, esto puede ser súper perturbador y complicado. Para mí, yo no hallaba cómo explicar esto. Con los años llegué a entender por qué, después de conocer un poco más acerca de la historia del cristianismo. Entonces, hoy día vamos a ver por qué existe un canon y cuáles son esos libros canónicos y por qué esa literatura sagrada es la que es. Si te interesa este tema, te invito a seguir viendo el video. Hablemos del canon bíblico. La Biblia se compone de 2 volúmenes. Esos 2 volúmenes son el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es lo que podríamos llamar la literatura sagrada judía, ¿ya? Y aquí yo les traje una pequeña resumen de lo que eso es, ¿ya? Es, se conoce como Tanakh o Tanaj, ¿ya? El libro sagrado judío. Y esta palabra Tanaj es un acróstico. Acróstico significa que cada palabrita significa algo, que se compone de 3 volúmenes. La T es la Torá, la N son los Nevi'im y la K son los Ketubim. Torá se refiere a lo que los cristianos llamamos el Pentateuco, ¿ya? Los 5 libros de Moisés, donde aparecen los 613 preceptos que norman lo que es el judaísmo, ¿ya? Los Nevi'im son los libros de los profetas. Lo que en el cristianismo serían los profetas mayores y los profetas menores están en los Nevi'im. Y los Ketubim son los manuscritos, por ejemplo, los libros históricos, Jueces, Primera Samuel, Segunda de Samuel, o también los libros líricos, como sería el caso de los Salmos, o los libros sapienciales como Proverbios, Job, ¿ya? Y esos 3 volúmenes componen lo que los judíos llaman la Tanaj.
Y esa misma Tanaj es lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento de la Biblia. Si, por ejemplo, yo converso con un judío y que anda con su libro, y yo le digo, ¿tú tienes un Antiguo Testamento? Él me va a decir que no, que él lo que tiene es una Tanaj, no un Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el libro cristiano, ¿ya? Y vamos a hablar un poco acerca entonces de lo que son los libros cristianos. Entonces, nosotros acomodamos en la primera parte de la Biblia el libro judío. Ahora, la Tanaj antigua, a diferencia de lo que es el Nuevo Testamento, acomodaba los que son 39 libros del Nuevo Testamento en solamente 22, porque por ejemplo libros que aparecen en el Antiguo Testamento como Primera y Segunda de Samuel, en la Tanaj aparece como un solo libro de Samuel. Por ejemplo, todos los libros de los profetas menores en la Tanaj aparecían como un solo volumen, ya no como libros separados. Por eso es que si yo tomo una Tanaj, puede ser que me aparezcan menos libros que lo que aparecen en el Antiguo Testamento de la Biblia, pero son los mismos libros. La otra diferencia es que la Tanaj siempre va a estar escrita en hebreo. ¿Ya? El Antiguo Testamento vendría a ser lo que los judíos llaman un Targum, una traducción de ese Antiguo Testamento, o sea, de esa Tanaj. ¿Ya? ¿Y qué pasa entonces con el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se compuso de otra manera. El Nuevo Testamento es la literatura cristiana. ¿Ya? Y para entender qué es lo que se incluyó en el Nuevo Testamento, tenemos que entender cómo fue que se hizo ese Nuevo Testamento. No es que existía un Nuevo Testamento y los primeros cristianos empezaron a leer los libros y dijeron, oh, esta es nuestra doctrina y esto es lo que tenemos que hacer. No fue así. De hecho, fue al revés. Lo que pasó fue que existía una tradición oral. ¿Qué era esa tradición oral? La tradición oral era todo, por ejemplo, lo que había dicho Jesús, las palabras de Jesús, los hechos de Jesús, la gente que había andado con Jesús y que había comprendido el mensaje de Jesús. Para esa gente fue tan importante todo lo que escuchó acerca del Maestro que ellos lo iban replicando. Entonces fueron los primeros maestros del cristianismo, fueron los primeros en decir, bueno, Jesús decía que esto se hacía así, Jesús decía esto en relación a tal situación, Jesús en este lugar hizo un milagro, Jesús fue en tal situación y resucitó a alguien, Jesús tenía este poder, esta capacidad. Incluso Jesús enseñó esto. Entonces, en un principio eso era tradición oral, se pasaba de persona a persona, no había un escrito, hasta que a mediados del siglo I después de Cristo, o sea, 10, 20 años después de la conformación de la iglesia, se empieza a escribir el primer evangelio, que es el de Marcos. Entonces aquí pasamos al segundo punto, que es el material asociado a los apóstoles. Tanto Marcos como Mateo, como las epístolas de Pablo, las de Lucas, ¿ya? Son en primer lugar material, o bien directamente escrito por un apóstol, como el caso de Mateo, como el caso de las epístolas de Pablo, o bien de una persona cercana y que sea del círculo del apóstol, como es el caso, por ejemplo, de Lucas y de Hechos. Lucas y Hechos se escriben porque porque Lucas era asociado a Pablo. Entonces, todo lo que escribió Lucas se considera como algo canónico. Por ejemplo, Marcos, el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Si Marcos no era un apóstol. Es verdad, Marcos no era un apóstol, pero está asociado a Pedro. Entonces, todo lo que escribió Marcos se considera como algo canónico. Y esos fueron los primeros libros cristianos en aparecer. Los que se escriben obviamente de gente que o bien eran los mismos apóstoles o era alguien asociado a ellos. Y existen hasta el día de hoy fragmentos de papiros de esos libros. Y que existe, por ejemplo, el P66, el John Ryland, por ejemplo, que es uno de los papiros más antiguos, fragmentos, ni siquiera un papiro entero. Lamentablemente, esos libros originales no se perdieron, pero sí tenemos fragmentos y manuscritos de copias muy antiguas de esos libros, que nos hablan de que esos libros realmente existieron hace mucho tiempo. Y lo tercero que tenemos es que había un material que era particularmente difundido entre las iglesias, material común.
en distintas iglesias llegaban estos manuscritos y algunos se fueron guardando. Y algunos, obviamente, no existía la imprenta. Todavía no nacía Johannes Gutenberg. Entonces, cuando yo necesitaba un manuscrito, lo que tenía que hacer era viajar a una iglesia donde tuvieran algunos de los manuscritos, copiarlo a mano y llevarlo a mi iglesia para que se hicieran más copias y así. Entonces, obviamente, las iglesias habían manuscritos que copiaban más que otros. Y de hecho hubo manuscritos que ni siquiera se copiaban. Aquellos que más se difundieron fueron los que más se copiaron naturalmente. Entonces tendríamos que hablar del material más difundido entre las iglesias. Tomando estas tres cosas, comienzan a surgir los libros canónicos, o sea, los libros que nosotros consideramos del canon. ¿Pero qué ocurrió? Antes de llegar a eso. Ocurrió que hacia el siglo segundo y tercero después de Cristo, ya existía abundante literatura y material cristiano, muchos, cientos de libros. Entonces lo que empezó a ocurrir es que había que definir cuáles de esos libros eran realmente los doctrinales, porque no todos los libros hablaban de lo mismo. Había material que incluso podía ser contradictorio. Entonces lo que se hizo, concretamente, es que una persona que en realidad fue un hereje, que fue el primero, se le ocurrió decir, bueno, hagamos una selección. Esa persona se llamaba Marción. Marción fue un hereje, lo hizo súper mal. Pero podemos decir que Marción planteó la importancia de ponerle límite a los libros que íbamos a considerar doctrinales. Y así nace el canon de Marción. Y después se hicieron otros cánones. Está el canon muratorio, hasta que llegamos, ¿no es cierto?, a los concilios de Cartago y después a los concilios de Nicea, donde se definen cuáles van a ser los libros que realmente van a quedar. Ahora, cuando hablamos de los concilios, en realidad los concilios no es que ahí se haya establecido este y este libro. En realidad lo que hicieron los concilios fue confirmar los libros que ya las iglesias usaban. En realidad podemos decir que el canon se fue dando entre las iglesias. Las iglesias ya tenían claro cuáles libros le hacían caso y a cuáles no. Lo que hizo el concilio fue decir, bueno, sí, estos son los libros entonces que vamos a considerar doctrinales. Y los libros que no se le hacían caso simplemente quedaron fuera. Por eso es que libros como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, el de Judas, no quedaron dentro del canon. En primer lugar porque eran muy tardíos. Eran libros del siglo III después de Cristo. Y en segundo lugar, porque en realidad nadie le hacía mucho caso a esos libros. Los libros que la gente le hacía caso, era gente inteligente. A veces pensamos que los cristianos antiguos no sabían mucho y sí sabían. Y ellos sabían perfectamente cuáles libros eran más legítimos y cuáles eran los que realmente correspondían a manuscritos de los apóstoles o asociados a los apóstoles. Y esos libros fueron los que constituyeron el Nuevo Testamento. Por eso es que el Nuevo Testamento nace de la iglesia. No es que la iglesia sea un producto del Nuevo Testamento, sino que es al revés. De la iglesia nace el Nuevo Testamento. Y esta última imagen que tengo acá, este señor fue el obispo Jerónimo de Roma. Este señor, hacia el siglo IV después de Cristo, recorrió Medio Oriente, recorrió las iglesias, buscó los manuscritos y los copió al latín. Y no solamente los manuscritos cristianos, también copió la Septuaginta, que era la versión griega de la Tanaj, y la copió en latín. ¿Y qué hizo él? Juntó todos esos libros que él copió y tradujo al latín y hizo la primera compilación de la Biblia completa, que es la que nosotros conocemos como la Vulgata Latina. Y esa fue la primera versión de la Biblia con todos los libros que se conocen. Espero que este humilde trabajo les sea de ayuda y es todo lo que puedo explicar en un video de 15 minutos. Espero que Dios te bendiga y te vaya bien.